Buenos días, hermanos. Le invito a ponerse en pie para dar lectura a la palabra. El verso, ¿verdad? El pasaje de hoy se encuentra en Lucas, capítulo 2, versos del 1 al 20. Así dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero al ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas de la travesía y todas las personas que nos visitan en esta mañana, esta noche. Es Nochebuena y estamos aquí para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Mi nombre es Yamir Alejandro y por la gracia del Señor tengo el privilegio de fungir como pastor de esta hermosa congregación, Iglesia La Travesía. Hoy en Puerto Rico se llena la gente de alegría. Las familias se reúnen, hay música, hay fiestas, hay buena comida, hay mejores postres y hay regalos. Esta noche, como dice la canción, es Nochebuena y ha nacido el niño rey. Esta noche es Nochebuena. Vamos al bosque, hermanito, a cortar un arbolito porque la noche es serena. Los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús niño, hijo de la Virgen Bella. Y la canción dice así: arbolito, arbolito, campanitas te pondré. Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Iremos por el camino, caminito de Belén. Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. Y canta nuestro pueblo villancicos al Salvador. Hoy es Nochebuena y el mundo, Puerto Rico, celebra la llegada del Salvador y el misterio de la encarnación. El pasaje de esta mañana, por medio de él, el Señor nos invita a visitar el pesebre, ese lugar donde comen los animales, junto a los ángeles y los pastores, y contemplar una vez más, como cada año lo hacemos, cuán grande es su amor por los que le temen. Quisiera comenzar el pasaje de hoy hablando sobre el camino a Belén. Con eso comienza el escritor de Lucas. Nos dice: y aconteció que en aquellos días
Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. El escritor Lucas nos ubica en tiempo y espacio y hace mención de 3 reyes poderosos de la época en su primer verso. El primer rey lleva por nombre César Augusto, es el rey de Roma, el emperador de Roma, el primer emperador de Roma, y su nombre Augusto significa algo que incomodaba muchísimo a los judíos. Significa el magnífico, el supremo, el elevado, el único que lleva ese título en todo el imperio. El segundo rey o el segundo gobernador es Cirenio, y era un gobernador de la región de Siria, y ambos eran gobernantes poderosos de la época. César Augusto, nos dice Lucas, había emitido un edicto real y todos debían regresar a sus ciudades natales para inscribirse en un censo. Y el tercer rey, el verdadero supremo, el verdadero Augusto, va de camino en el vientre de una jovencita, camino de Nazaret a Belén. Continúa Lucas diciéndonos: y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. José, como vemos en el texto, es un descendiente del rey David, nos dice Lucas. Su lugar de origen o su lugar de familia, donde él creció, era Belén, la aldea que quedaba cerca de Jerusalén. Y es ahí donde César Augusto ha ordenado que vaya a inscribirse. María, su esposa, no tenía que ir, pero estaba cerca de su alumbramiento, muy probablemente en su tercer trimestre, y era conveniente que José estuviera con ella. Nos dice el texto: y sucedió que mientras estaban ellos allí en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los escritores de la Biblia tienen mucha intención cuando nos comparten o nos narran la historia. Cuando nos comparten un detalle, es para que cada uno de nosotros preste atención y reciba el mensaje de lo que quiere comunicar el autor por medio de su escrito. Todo lo que comparte tiene un propósito definido. Lucas está buscando ayudar a su audiencia, aquellos que están leyendo su evangelio, la narración de la vida del Mesías desde su nacimiento hasta su muerte, a que podamos ver la forma en que Dios está llevando a cabo su plan maestro por medio de las acciones de los humanos. Recuerdo hace un tiempo atrás una mujer, ustedes tal vez han escuchado el chiste por ahí en las redes o en algún lugar, una mujer que oraba a Dios por sus alimentos, decía: Señor, no tengo compra para comer. Y un vecino ateo seguía escuchando a esta mujer y seguía escuchándole y se cansa y va a hacer una compra y le trae la compra a esta mujer, y esta mujer comienza a dar gracias a Dios: Señor, tú has provisto todas mis necesidades. Y el vecino le dice: no fue Dios, fui yo. Y la mujer comienza a alabar: Señor, gracias, porque aún a los que no te sirven y aún a Satanás usas para glorificarte y bendecir mi vida y proveer. Y algo así es lo que está pasando en este texto. El Señor está usando todas las circunstancias para cumplir su voluntad. Es Augusto César quien emite el edicto, aquel que se llama a sí mismo supremo sobre todo el imperio. Es su autoridad con la que se dice o la que se emite este edicto, su autoridad. Él es responsable de que José tenga que viajar con su esposa desde Nazaret hasta Belén. Pero lo hermoso de la enseñanza bíblica y lo que nos está compartiendo Lucas es que se corre un poco el telón y nos deja ver a ti y a mí, que vivimos en el mundo de los simples mortales, nos deja ver la mano invisible que está como un arquitecto organizando toda esta gran hermosa historia y desarrollando su plan por medio de un edicto que a lo mejor estará injusto. Miren lo que dice el profeta Miqueas.
cerca de 750 años antes de Jesús. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Hay dos cosas: la belleza del plan de Dios y cómo usa los eventos de la historia y cómo nosotros experimentamos esos eventos cuando Dios está cumpliendo su voluntad en el mundo y en nuestra vida. Jesús tiene que nacer en Belén, no porque lo dijo César Augusto, porque ya estaba en un edicto desde la eternidad del verdadero Augusto, quien había escogido Belén como el lugar donde nacería el rey de Israel. Pero el viaje a Belén, hermanos de la travesía, no te confundas. Porque Dios lo haya escogido así, no quiere decir que va a ser romántico y va a ser sencillo. Va a ser un viaje para María y para José muy duro. Especialmente para una mujer que está en su tercer trimestre de embarazo. Narrar el viaje a Belén toma solo unas cuantas líneas en el pasaje de hoy. Sin embargo, estamos hablando de probablemente una semana de viaje. Hay cerca de unas 80, 90 millas. Y para una mujer embarazada, caminando 6 horas al día y haciendo todas las paradas necesarias, tal vez les tomó 7 días de caminata para llegar de Nazaret a Jerusalén. Un mapa aquí nos muestra un poquito cómo se ve ese tramo. En el norte tenemos a Nazaret. Había que alinearse cerca del río, caminar alrededor del río Jordán, llegar a Jerusalén y luego virar y llegar a Belén. Son cerca de unas 90, entre 80 y 90 millas. En el camino a Belén, se encuentran con una serie de inconvenientes. Sabemos del alto índice de mortandad en los partos en el primer siglo. Lo impredecible del momento de un parto. Nadie sabe cuándo va a venir ese bebé. Puede llegar en cualquier momento del camino. Es difícil saber para una primeriza y no sabemos ni siquiera si había un burrito. Me disculpan, pero no lo dice la Escritura. Puede ser que sí, puede ser que no. En el camino a Belén nos encontramos con la relación que hay entre la soberanía de Dios, como un arquitecto haciendo que todas las cosas funcionen para bien y para cumplir su plan, y la experiencia humana, la tuya y la mía, los simples mortales que vivimos bajo el sol. Como el plan que Dios ha trazado desde la eternidad lo lleva a cabo por medio de gente frágil como tú y como yo. Y seguir la voluntad de Dios en el caso de María y de José, algo tan sublime como cuidar y traer al mundo a este niño que es el Salvador, no está libre de momentos sumamente difíciles. El camino de Belén significó para María grandes dificultades, como ya hemos dicho. Una mujer en su tercer trimestre de embarazo caminando 6 horas al día, largas horas de viaje, con sus pies muy probablemente hinchados, dolor en su espalda. Aquellas que han tenido hijos saben la dificultad que hay para dormir al tercer trimestre. Así estaba María durmiendo en donde les tomara la noche, visitar el baño de manera frecuente, además del mar de incertidumbre en su corazón al no tener un lugar seguro para dar a luz a su bebé en un lugar donde nadie la conoce. Nos dice el autor que no se halló lugar para ellos en el mesón. Hermanos, relatos como estos hablan fuerte a nuestras vidas. Nos ayudan a ver cómo opera la mano invisible de Dios a través de las vidas frágiles humanas. Cada paso de obediencia de José y María era un paso que iba avanzando el plan de Dios para la humanidad. Y descubrimos que cumplir la voluntad de Dios requiere muchas veces un esfuerzo y un dolor humano, y en ocasiones resulta sumamente pesado. En ocasiones resulta sumamente pesado. Cuando tú y yo escogemos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, cuando tú y yo escogemos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, va a resultar en ocasiones sumamente pesado. Es ahí donde algunos de nosotros abandonamos el camino, donde no estamos dispuestos
a pagar aquellas cosas que Dios nos ha llamado a pagar. Un precio no por nuestra salvación, sino el costo de ser un discípulo, de obedecer al Señor en nuestro camino, de ser honrados en nuestros trabajos, de hacer las cosas de la manera correcta y no cogernos shortcuts y hacer las cosas de la manera dolorosa y manera difícil porque queremos honrar al Señor en nuestra vida. Pero nosotros podemos tener certeza que cada paso, y escúchalo bien, no vemos la mano invisible, pero en cada paso que nosotros damos en obediencia a Dios, Dios está llevando a cabo y cumpliendo su plan en nuestras vidas y haciendo cosas maravillosas que tú y yo no podemos ver. Hay momentos muy duros, pero no hay mayor alegría, y escúchalo bien, no hay mayor gozo y mayor alegría para el alma. No hay mayor gozo y mayor alegría para el alma y descanso que caminar en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si tuviéramos a María y José aquí para entrevistarlos, nos hablarían de lo difícil y a la misma vez nos hablarían del gozo de caminar en la voluntad de Dios en sus vidas. En la segunda parte del pasaje, es como si la cámara y el lente salieran de María y de José y se mueven a los campos de Jerusalén, a los campos de Belén. Nos dice Lucas, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. El lente nos mostraba la vida de María y de José y las circunstancias que los llevaron a la aldea de Belén, y ahora se mueve hacia el campo de Belén. Y allá hay unos pastores cuidando sus ovejas durante las vigilias de la noche. Esta es la gente que está en las gasolineras cobrando de noche, aquella gente que nadie sabe que están ahí, que nadie habla con ellos porque están solitos en sus turnos de trabajo. Algo así eran los pastores de Belén cuidando las ovejas por la noche. Y dice, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor rodeó a estos pastores, su esplendor, y tuvieron gran temor, mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Por tercera vez en el relato del nacimiento del niño Jesús se nos presenta un ángel. El primer ángel se presenta a Zacarías cuando va a anunciarle el bautismo, ¿no? Era Juan el Bautista, su hijo. Que va a anunciarle el nacimiento de su hijo Juan el Bautista allá en el templo. La segunda vez que se presenta un ángel, el ángel Gabriel, es para anunciarle a María el nacimiento del Salvador. Y ahora hay ángeles que se están presentando a los pastores por tercera vez, y por tercera vez se llenan de miedo aquellos que son receptores de la noticia. Hermanos, los ángeles son criaturas, pero son las criaturas más hermosas y más sublimes de toda la creación, al menos las que conocemos en el relato bíblico. Y han venido desde la misma presencia del Dios Todopoderoso con instrucciones específicas a anunciar las buenas noticias del nacimiento del Salvador del mundo, Cristo Jesús. Y esta vez Dios les ha dictaminado que lleven este anuncio a los pastores que están en el campo, olvidados por todo el mundo. Allí van los ángeles a anunciar a los pastores. Hay una canción, aquellos de ustedes que son un poquito más viejitos, una canción de Vico C, que a mí me trae a la memoria este pasaje, que captura el detalle, el ministerio de Jesús. La canción del superhéroe, no sé si ustedes se acuerdan. Vico le canta a Carlitos, este muchachito que está obsesionado con todos los superhéroes que aparecen en la televisión. Y Vico le muestra el corazón del mejor superhéroe y le dice, no quiso ser como el maestro, quien a los ciegos le da vista, que cuando hace una fiesta, el vagabundo está en su lista. Qué bien le quedó esa frase a Vico, sí. Porque captura el corazón mismo de Dios. Cuando Él hace una fiesta, el vagabundo está en su lista. Cuando Dios viene a anunciar el nacimiento del Rey soberano, el verdadero Augusto, los pastores están en su lista en primera clase. Y les dice el ángel a los pastores, y esto os servirá de señal.
hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Hermanos de la travesía, cada detalle de esta narrativa está hablando fuerte del corazón de este rey. Esta es la señal, le dice el ángel, o le dicen los ángeles a los pastores: así ustedes van a reconocer a este Rey Supremo, Cristo el Señor. Lo van a ver acostado, lo van a ver envuelto en pañales en el comedero del ganado, donde comen las vacas y las ovejas, en un pesebre. Lucas no estuvo allí. Lucas no escuchó los ángeles. Lucas no escuchó el coro celestial. Él no estuvo allí. Él relata lo que escuchó de otras personas. Él no escuchó el mensaje esa noche. Esta es la historia que los pastores contarían desde ese día de sus vidas. No se cansarían de contarle a todas las personas. Y esta es la señal. Encontramos al Rey del universo en un pesebre. Esa fue la señal que nos dieron los ángeles. El niño rey descansa en un pesebre, en un comedero de animales, en el lugar donde comen las vacas y las ovejas. Las canciones más sublimes, el coro de ángeles celestiales se ha dado cita en la aldea de Belén para ofrecer un concierto en honor del rey, y el niño está acostado en un pesebre, en un comedero de animales. Pasajes como estos nos hablan fuerte sobre el corazón de Jesús y el corazón del Padre. El niño prometido a María se le dice que sería el rey de un reino eterno, el heredero del trono de David. ¡Cuán glorioso suena eso! A Zacarías se le dice y se le promete que vendría a alguien que sería como el sol naciente. ¡Cuánta gloria hay en eso! Y cuando llega este gran rey, Cristo el Señor, no lo van a encontrar en un palacio. No lo busquen en los lugares de prestigio. La señal para reconocerlo lo van a encontrar en donde comen los animales, acostados en un pesebre. Cada detalle nos habla fuertemente acerca del corazón y el carácter de este rey sublime. Continúa el verso 15 diciéndonos: y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. La invitación, hermanos de la travesía, que se le hace a los pastores a mirar el niño, es una invitación que no solamente es para ellos. Ir a visitar el pesebre y mirar el milagro que ocurrió allí es una invitación para todos nosotros, y tenemos el privilegio de hacerlo cada año y repetir el mismo pasaje una y otra vez y visitar el pesebre y ver qué ocurrió allí. Aquello que marcó la vida de los pastores tiene como intención marcar tu vida y la mía cada Navidad que visitamos el pesebre, a contemplar con asombro el nacimiento del Rey del universo y conocer más de cerca el corazón de Dios. Está ahí la bendición que podemos sacar de este pasaje. En las religiones tradicionales y en muchas que nos hemos inventado nosotros, se nos enseña que de alguna forma nosotros tenemos la capacidad de elevarnos por medio de actos bondadosos, virtuosos, por medio de conocimientos secretos, revelación más profunda, conocer misterios, conocer secretos especiales. Nos elevamos de esa manera que más nadie tiene el privilegio de conocer, por medio de prácticas que renuevan nuestros cuerpos, por medio de prácticas que renuevan nuestra mente.
Todas estas cosas de alguna forma tienen algo bueno en ellas y no las desechamos. Pero es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que nos enseña la Escritura. Nosotros no nos elevamos a Dios. La historia de la Navidad nos enseña algo radicalmente diferente. Es Dios quien se acerca a nosotros. Por eso las velas van en descenso. Desde la primera, la vela de la profecía, la vela que es la vela de la esperanza, la vela de la paz, la vela del gozo, la vela del amor, van descendiendo porque la luz del mundo está llegando a nuestras tinieblas y está invadiendo nuestras tinieblas. De eso se trata el mensaje de la Navidad. Él es quien desciende, Él es quien se hace como tú y como yo, el Dios infinito, el creador y sustentador de todas las cosas que existen en el universo. Los escritores bíblicos le llaman el alfa, la omega, el primero y el último, la estrella de la mañana, el justo. Si tú pones en una balanza todo aquello que es hermoso, majestuoso en este universo, todo aquello que es valioso, todo aquello que te roba el aliento, las profundidades del mar, los planetas del sistema solar, el desierto del Sahara, la nieve en el polo norte, en el polo sur, cada ser humano que amas, cada estrella, cada galaxia, nos dice el salmista, todo pesa menos que nada en comparación con el niño que está en el pesebre. Todo pesa menos que nada en comparación con quien nace esa noche en el pesebre. El mensaje de la Navidad nos muestra cómo Dios nos amó de tal manera que vino y se vistió como uno de nosotros e hizo su entrada en el mundo tomando la forma de un niño sin tener que hacerlo. El misterio de la encarnación, un misterio que jamás comprenderemos profundamente o de manera completa. Durante siglos los teólogos han luchado con entender este misterio de la encarnación, en entender cómo Dios se hace un ser humano. ¿Cómo es que puede ser Dios y humano a la vez? ¿Cómo pueden existir dos naturalezas en una misma persona? Y la tentación está en tomar la naturaleza divina de Jesús y exaltarla por encima de la humana. En decir, no, Él es Dios. Las primeras herejías que surgen en los primeros siglos tienen que ver con esto. Jesús, no, Él no es humano, Él tiene apariencia de humano. Parece como si le doliera la cruz, pero no le duele la cruz, porque Él no es humano. Él no puede ser humano porque los humanos y la materia está corrompida. Así que Él no puede ser humano. Años más tarde, otros sugieren, no. El asunto es que Él es un cuerpo, el cuerpo de Jesús es verdaderamente humano, pero es solo un estuche, porque la mente de Jesús es divina. Y tal vez algunos de ustedes piensan esto. No es una mente humana. Algo así como si tú metes una carta en un sobre, el sobre no es lo importante, sino la carta, que es lo que está dentro. La humanidad de Jesús no es lo importante, sino lo que está dentro, que es lo divino. Esa se le llamó la herejía de Apolinario. Me perdonan si estoy diciendo el nombre mal. El concilio de Constantinopla en el 381 rechazó esta herejía. Algunos más tarde dirían algo parecido. Jesús tiene una sola naturaleza que es tan poderosa, la naturaleza divina, que absorbe la naturaleza humana. Él tiene una sola naturaleza. El concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo, la iglesia corrige este error y los teólogos afirman que Jesús es verdaderamente humano, no es un estuche, no es una apariencia humana. No es absorbida una naturaleza por la otra. Jesús es completamente humano. El Catecismo Menor de Westminster nos pregunta, la pregunta número 21, no está aquí. Dice, ¿quién es el redentor de los elegidos de Dios? Y escucha la respuesta. El único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre en la historia. Y así era y permanece para siempre, Dios y hombre en dos naturalezas
una sola persona. ¿Por qué esto es importante, hermanos de la travesía? Cuando nosotros estamos mirando el pesebre, estamos contemplando el momento en la historia en el que el eterno Hijo de Dios se identifica a tal grado con los humanos que por amor se convierte por primera vez en la historia en uno de nosotros. El autor del libro se volvió un personaje dentro del libro y por la eternidad permanece como uno de nosotros. Hay unas manos en el cielo con heridas de la cruz. Él sigue siendo un humano. ¿Por qué tenía que pasar esto? El autor de Hebreos nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús, hermano de la travesía, sufrió al igual que nosotros. Él entiende lo que es ser tentado al igual que nosotros. Él experimentó toda nuestra fragilidad, pero sin pecado. Y cuando enfrentó la cruz, no lo hizo con el poder de Dios, lo hizo como un humano, como tú y como yo, y abrazó toda su fragilidad. Por eso allí clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un hombre el que estaba en la cruz muriendo. Y como humano Jesús puede ofrecer su vida en una cruz y rescatar a los humanos. Pero como Dios, el valor de su muerte y su sacrificio es infinitamente poderoso. Quien cuelga en la cruz también es el Hijo eterno de Dios. Y su sangre es capaz, y escucha bien, de borrar para siempre el pecado de todos los que se acercan a Él buscando misericordia. La religión tradicional nos dice, tú te elevas a Dios y te acercas por medio de actos bondadosos y virtudes. El Evangelio nos dice, Dios descendió, invadió nuestras tinieblas para que todo el que quiera venir y arrodillarse y adorar a los pies de este niño, reciba el perdón y su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso hoy los cristianos detenemos nuestra vida y venimos a adorar al Señor. Y cantamos con toda nuestra alma, venid y adoremos. Porque el Verbo, siendo Dios, se hizo carne y vino a morar entre nosotros y vimos su gloria, decía Juan, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso le adoramos. Porque siendo en forma de Dios, dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se la quitó y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres como tú y como yo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso hoy detenemos nuestras vidas y le adoramos. Y por eso Dios, dice Pablo, lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús un día toda rodilla de los que están en los cielos se doble. Y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso esta mañana la iglesia se reúne y canta al Salvador. Por eso le adoramos. Quisiera culminar este mensaje, hermanos, de la travesía. Una vez más, en este año tenemos la oportunidad de ir junto a los ángeles y junto a los pastores y visitar el pesebre y contemplar lo que allí ocurrió. Mirar al niño envuelto en pañales en un comedero de animales. Contemplar cuán grande es el amor que tiene Dios por aquellos que le temen. Por esto y muchas otras razones, nosotros le adoramos.